de nuevo al estudio de televisión de Servimedia. Hoy vamos a hablar de desafíos, de oportunidades, de estos fondos que ya van a llegar dentro de muy poco de Europa a España, que nos van a cambiar mucho la vida. Y para ello vamos a hablar con la persona que voy a presentarles, que es la vicepresidenta segunda del Gobierno y además responsable del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Buenos días, Nadia Calviño. Muy buenos días. Encantado de que estés aquí con nosotros y poder abordar estos asuntos. Para empezar, vamos a dar la palabra a nuestro compañero de viaje, en este caso, Ramón Galcerrán, presidente de Grant Thornton en España. Buenos días, Ramón. Muchas gracias. Si me permitís, me dirijo pues con un pequeño mensaje que tengo preparado. Vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, miembros del Consejo General de la Fundación La ONCE, director de la agencia Servimedia, señores y señores, todos los que nos estáis siguiendo ahora en directo. La oportunidad histórica ya está aquí. Llevamos meses escuchando esas dos palabras y desde la aprobación la semana pasada por parte de la Comisión Europea del Plan Español de Recuperación y Resiliencia, esas palabras han dejado de ser pura teoría. Toca dar forma real a la oportunidad. Es momento de hacer historia cumpliendo efectivamente el plan de recuperación y también el plan de estabilidad en el horizonte de 2024. El reto pasa por conseguir recuperarse con fuerza, aprovechando una parte importante de los fondos Next Generation EU entre este año y 2023, pero también incorporando los 38.000 millones de fondos estructurales adicionales que España va a recibir hasta 2027. Es sin duda una cuantía que debemos aprovechar para recuperar el tiempo perdido y que supone un ingente reto de gestión. El reto es grande, todos lo sabemos, pero nuestro país alberga las capacidades oportunas para recuperarse y transformarse. Nuestras empresas, grandes, medianas y pequeñas, están deseosas de poder contribuir al cambio que llevará a nuestra economía y nuestros modelos productivos hacia sendas de una mayor sostenibilidad, descarbonización y digitalización. Ahora más que nunca, señora vicepresidenta, el tejido empresarial español quiere tender la mano a la Administración y convertirse en su aliado de éxito. No hay otro camino posible y estoy convencido de que la colaboración público-privada que emanará de la experiencia de gestión de estos fondos, será un hito que marcará la forma en la que construimos país durante los próximos años. Para Grant Thornton, los magníficos datos de velocidad en la vacunación y los referentes al rebote de nuestra economía en los datos más recientes disponibles nos hacen ser cada vez más optimistas respecto a las posibilidades de recuperación de nuestras empresas en los próximos meses. Es, por tanto, hora de la verdad. Sigamos trabajando y aprovechando al máximo esta oportunidad histórica que marcará nuestro futuro. Gracias y suerte a todos. Muchas gracias, Ramón, por esta introducción a la conversación. Lo decía Ramón, vicepresidenta, la semana pasada vino aquí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ya parece que tenemos 9.000 millones, pueden llegar ya en el mes de julio. ¿Cuándo podrían llegar los siguientes 10.000, que es la idea de los 19.000 para este año? Sí, nuestra intención es que en cuanto que se apruebe el plan, pues en esos días solicitemos ese primer pago semestral, que efectivamente está previsto que llegue a 10.000 millones de euros en la segunda parte del año. Pero en todo caso, el flujo de transferencias de la Unión Europea es muy importante, pero no supone un límite, digamos, a la ejecución de las inversiones que tenemos previstas en el presupuesto para este año, que afortunadamente se aprobó el 31 de diciembre y nos da un marco financiero para poder empezar a desplegar el plan. Ustedes han previsto que la idea es impulsar el crecimiento y el empleo. ¿Qué inversiones o programas pueden ser los más maduros y que puedan entrar e iniciar a desarrollarse de manera más inmediata? Sí, la verdad es que el plan de recuperación tiene una triple perspectiva temporal. En primer lugar, impulsar la recuperación económica ya a partir de la segunda parte del año.
Además, a medio plazo, impulsar también un proceso de transformación y de modernización de toda nuestra estructura productiva, y a largo plazo lograr así tener un crecimiento más sostenido y más sostenible y un futuro mejor para las generaciones venideras. Esa es la riqueza y la complejidad también que tiene la ejecución y el despliegue del plan de recuperación, que tiene un programa muy ambicioso de inversiones, pero también de reformas estructurales para tener ese impacto, como decía, a medio y largo plazo. Y las inversiones que están más maduras, pues todo lo que tiene que ver, por supuesto, con las infraestructuras, con el cierre de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico. Hay programas en el ámbito medioambiental que también estaban muy bien diseñados, hablando de saneamiento de aguas. Ya hemos repartido los fondos a las comunidades autónomas, también para tratamiento de residuos. Estamos impulsando... Hemos estado durante este primer trimestre lanzando manifestaciones de interés, como invitaciones para que las empresas nos expliquen cuáles son los proyectos que tienen también más maduros, y con todo esto, pues en estas semanas estamos sacando todos los procesos para empezar la ejecución cuanto antes y conseguir, como decía, pues acompañar este proceso de recuperación que ya estamos viendo, ¿no?, en el terreno. Sí, sí. ¿Cuándo sería la fecha que iniciaríamos, digamos, el primer proyecto iniciaría para que la gente lo entienda? ¿Cuándo podría ser la primera fecha, digamos, el primer punto de salida del primer proyecto que pudiera ponerse en marcha? Es que... ya sé que es difícil concretarlo. No, quiero sobre todo insistir en que este es un plan de inversiones y de reformas, y me gustaría que no minusvalorásemos la importancia que tienen las reformas. Tampoco que ignoremos que desde febrero del año pasado no hemos dejado de impulsar esa agenda del cambio, esa agenda reformista, y que por tanto hay reformas que son muy importantes y que ya están en un estado muy avanzado. La ley de reforma de la educación, la ley de cambio climático. Pero fíjese, hace una semana el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta la ley de formación profesional. Pues ese es un cambio estructural, es un proyecto de transformación de nuestro país importantísimo, igual que la creación de plazas de formación profesional. Para este curso ya ha habido 60 y tantas mil adicionales financiadas. Para este año próximo tenemos que tratar de seguir en esa misma línea. Es decir, que no solo son proyectos emblemáticos, se trata de toda una agenda de inversiones y de reformas que ya ha empezado a ejecutarse, y que lo que vamos a hacer ahora es acelerarla de cara a los próximos años gracias a la financiación que llega de Europa. Muy bien. Esa financiación, hemos hablado de 19.000 millones que va a llegar este año. ¿Mantendrá el Tesoro su previsión de emisión de deuda o cabe una reducción del mismo, y en qué cuantía? Bueno, todavía es pronto para tomar esa decisión. Lo cierto es que de momento el calendario de los planes que tenemos de emisión de deuda están yendo muy bien. Ayer mismo tuvimos una emisión de deuda sindicada que habíamos previsto colocar 6.000 millones, al final han sido 8.000, las condiciones han sido muy favorables. Y según vaya evolucionando los mercados financieros y también las necesidades de financiación, por la llegada de los fondos europeos, también por cómo evoluciona la recaudación fiscal, las necesidades que puedan tener las comunidades autónomas, pues veremos en la última parte del año si hay que hacer algún ajuste. La banca se ha ofrecido para acompañar, para desarrollar, para canalizar este desarrollo y sobre todo su capacidad que tiene de gestión de riesgos. Queríamos preguntarle si ve que la banca puede ser un sistema asimilable a la PAC, donde la banca acompañe para anticipar los fondos. Yo no me canso de decir, esta misma mañana en el Congreso lo he dicho ante una pregunta de un diputado, que se trata de un proyecto de país, y es un proyecto en el que nadie sobra, todos caben. Es más, necesitamos que el conjunto de los agentes económicos, sociales, políticos, que el conjunto de la sociedad, digamos, despliegue este plan, ¿no? No es un tema que se pueda impulsar solamente desde el Gobierno central y ni siquiera actuando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque se trata de invertir un gran volumen de recursos públicos para con ello movilizar una inversión aún más importante por parte de los operadores privados. Y desde este punto de vista yo creo que es muy positivo que las entidades financieras, pero también las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales, los sindicatos, todo tipo de asociaciones sectoriales, colegios profesionales, están dando un paso adelante, porque yo creo que en este país nuestro hay mucho talento y muchas ganas de hacer realidad este plan de recuperación, que es ambicioso, pero que supone una oportunidad que no podemos dejar pasar. Nosotros somos un país fundamentalmente de pymes. No sé en qué medida las pymes también pueden abordar este desarrollo y este desafío.
sin duda. Tenemos que conseguir la transformación del conjunto de la economía. De la misma manera que no se trata solo de modernizar un sector concreto o un ámbito, el de la industria, ¿no? Se trata de que el agroalimentario, la industria, los servicios, las industrias más digitalizadas y también las industrias electrointensivas o más tradicionales, tenemos que tratar de impulsar una transformación de todos los sectores productivos, y de la misma manera este proceso tiene que implicar, por supuesto, a las grandes empresas que tienen una capacidad tractora sobre el conjunto de la economía, pero también a las pymes y los autónomos. Me gusta esta expresión porque yo creo que refleja muy bien la diferente naturaleza de los distintos tipos de empresas. Yo creo que las pymes y los autónomos son el corazón de nuestra economía y tenemos que asegurarnos de que les apoyamos, les impulsamos para que puedan subirse al tren de esta nueva economía verde y digital que ahora se abre. Mañana, vicepresidenta, vamos a conocer el PIB cerrado el primer trimestre. No sé qué dato podemos anticipar, si es que puede anticiparlo alguno. Y en cualquier caso, ¿cómo va a ser la evolución de este primer semestre del año y la evolución del año en total? Bueno, lo que hemos visto desde mediados de marzo es que ya fue un mes que fue de menos a más en todos los indicadores, es que se ha producido un punto de inflexión, que hemos entrado en una nueva fase, la recuperación está en marcha y poco a poco iremos cerrando la brecha abierta por la pandemia. Este trimestre en el que estamos es el de transición, es el que nos lleva a esa segunda parte del año en la que se prevé un crecimiento económico muy intenso. Todos los analistas nacionales e internacionales prevén que España será uno de los motores de la recuperación, no solo en Europa, sino en el conjunto del mundo, y esa es la línea en la que estamos. Nosotros ahora para el segundo trimestre tenemos una previsión inicial de un crecimiento del 1,6% y estamos pendientes de los últimos indicadores para ver si al final estamos incluso más en el entorno del 1,7%, ¿no? Si nuestras previsiones son incluso superadas al alza. Pero lo más importante no es tanto la cifra como que todos los indicadores económicos en este momento van en esa dirección positiva, y yo creo que eso refleja, como le decía hace un momento, lo que vemos sobre el terreno, las expectativas de los operadores económicos y de los ciudadanos, que tienen mucha más confianza y esperanza mirando al futuro. En este escenario económico de mejoría, ¿cabe por fin que el salario mínimo interprofesional definitivamente se sume, se incremente este año, o habrá que esperar definitivamente? Bueno, nuestro Gobierno está absolutamente comprometido con la mejora de las condiciones laborales. Yo creo que uno de los desequilibrios que arrastramos, que se vio agravado sin duda desde la crisis financiera, ha sido la aparición de trabajadores pobres, la caída de los salarios reales, el agravamiento de las desigualdades y de la precariedad y la temporalidad en el mercado laboral. Y esto tenemos que tratar de aprovechar este ciclo económico que ahora se inicia, la fase expansiva, para tratar de corregir estos desequilibrios. Por eso, desde hace 3 años, nuestro Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional un 30%, es un incremento muy significativo, muy por encima de los países de nuestro entorno, que es una buena decisión para contrarrestar, para empezar a corregir, ¿no?, esos elementos que venimos arrastrando, y la pérdida de capacidad adquisitiva de años anteriores. Lo cierto es que yo creo que tuvimos razón en diciembre del año pasado no subiendo el salario mínimo para este año, porque nos encontrábamos, como nos encontramos todavía, en un escenario de enorme incertidumbre. La prioridad absoluta tiene que ser crecimiento económico y creación de empleo, pero yo espero que cuanto antes podamos retomar esa senda de crecimiento, porque estamos comprometidos con lograr ese 60% del salario medio en el curso de la legislatura. Se está hablando también mucho del tema de la luz. Parece ser que mañana ustedes van a aprobar una rebaja. La cuestión es saber si esa rebaja va a ser definitiva, va a ser temporal, va a ser en función de cómo se desarrolle el año. Sí, el tema del precio de la luz es un tema que nos preocupa mucho, porque evidentemente tenemos una enorme sensibilidad con la situación de los ciudadanos, el bolsillo de los ciudadanos, y al mismo tiempo también con la competitividad de las empresas. Y lo cierto es que se ha producido un fenómeno que la verdad no estaba previsto, y es el aumento tan importante que se ha producido en el precio de los derechos de emisión de CO2. Estamos en niveles, en precios superiores a $50 la tonelada, que pensábamos que se iban a lograr
o se iban a alcanzar progresivamente en el entorno del 2030, y resulta que ha sido una cuestión de semanas el que se haya aumentado tanto el precio en los mercados de derechos de emisión. Y esto supone un aumento del coste de emisión, el coste de la generación energética en nuestro país. Nosotros lo que estamos haciendo es actuar tanto con medidas de emergencia a corto plazo para tratar de evitar que este aumento de los costes de generación se traslade directamente en un aumento del coste de la factura eléctrica final. Y en este sentido van las medidas que mañana debatiremos en el Consejo de Ministros, pero tenemos que acelerar e impulsar la transformación estructural, que supone el garantizar que se va haciendo esa transición energética, que aumenta el peso de las energías renovables y que tenemos cuanto antes un sistema energético que sea más sostenible y también más barato. Claro. Una de las reformas estructurales que usted mencionaba y que nos va a revisar Europa es el tema de las pensiones, la reforma de las pensiones. Están ahí los agentes sociales con el Gobierno para ver si llegan a algún tipo de acuerdo. Algunos incluso amenazan, o mejor dicho, dicen que puede ser inmediato. No sé si será así de manera inmediata o van a tener que esperar o cómo está ahora mismo la situación. Sí, mi información es que está muy avanzada la negociación, estamos cerca de un acuerdo, pero quedan todavía algunos flecos que cerrar. Pero en el tema de las pensiones, fíjese, yo creo que es urgente que tomemos medidas, pero el impacto no va a ser inmediato. Digamos que la urgencia no viene dada porque tengamos un problema a corto plazo con las pensiones. Yo creo que este mensaje es muy importante transmitírselo a los ciudadanos, y es que estamos comprometidos con mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones. El sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar, es sólido y tiene una sostenibilidad financiera que nadie debe poner en duda. Otra cosa es que con la perspectiva de la jubilación de los ciudadanos del baby boom se vaya a producir un aumento muy importante de los costes derivados del pago de esas pensiones, y si queremos garantizar que se mantiene la capacidad adquisitiva de las pensiones también en la década de los 30, de los 40, de aquí a 20, 40 años, cuando nos jubilemos nosotros, pues tenemos que empezar a tomar medidas ahora, ¿no? Además es una cuestión de justicia intergeneracional, porque son los jóvenes, son nuestros hijos los que van a tener que pagar las pensiones de esa generación. Entonces tenemos que asegurarnos de que el sistema es sostenible, no solo ahora, sino también dentro de 20 y 40 años. Quiero incidir en esta idea porque hay veces que la sensación de urgencia se traduce en una sensación de un problema inminente, y no es así, es simplemente una acción responsable del Gobierno. Creemos que tenemos que tomar ahora las medidas para que no haya un problema que lastre las posibilidades, las oportunidades de las generaciones futuras dentro de 20 años. Una de las medidas que se van a tomar es penalizar la anticipación de las pensiones, las denominadas prejubilaciones, lo que no sé si alguna empresa va a aprovechar de hacer prejubilaciones ahora antes de que entre en vigor la ley. Bueno, yo creo que en general todos vemos que se está alargando la esperanza de vida, que además nuestra capacidad de mantener una vida laboral plena también se está alargando, y esta perspectiva es la que ya se introdujo en la reforma de las pensiones de 2011, los cambios paramétricos que están entrando en vigor, ¿no? Y que van progresivamente aumentando la edad de jubilación. El objetivo tiene que ser continuar en la senda en la que estamos, en la que la edad real de jubilación se va acercando a la edad legal. Y esta es una tendencia en la que estamos y que es perfectamente coherente con el hecho de que va mejorando nuestra calidad de vida, nuestra esperanza de vida, y por otra parte que nuestra economía necesita que nos mantengamos activos, que haya esa actividad económica, ese consumo y ese impulso de cara al futuro. Ustedes del Gobierno querían crear un fondo público de pensiones de empleo, no sé cuándo se podrá crear y a ver si por fin ya también las empresas se animan para poder hacerlo. Quizá a lo mejor hay que hacer algún tipo de incentivo fiscal para ello. Bueno, efectivamente España es una cierta anomalía, porque en otros países está mucho más desarrollado lo que se conoce como el segundo pilar, el de las pensiones de empleo que son financiadas por las empresas individuales o los sectores. Es verdad que sí funciona en algunas partes de nuestro país, en particular en el País Vasco, esta idea de que los gremios financian este segundo pilar y complementan así el primer pilar, el de las pensiones públicas,
Y este es un tema en el que el ministro Escrivá está trabajando, y también con la Dirección General de Seguros, que depende de mi ministerio. No es un tema, digamos, urgentísimo. Yo creo que lo más importante en este momento es reforzar el primer pilar, el sistema público de pensiones. Ese tiene que ser nuestra prioridad, y en paralelo vamos a ir desarrollando ese segundo pilar y viendo cómo podemos pues acercarnos un poco más a los países más avanzados en este sentido. Luego también tenemos el tema de la ley de vivienda, sobre todo la del alquiler. No sé cuándo esto podrá al final ser acordado ya, sobre todo con la parte de Unidas Podemos. Sí, el ministro Ábalos es el que está tratando este tema más directamente, y yo entiendo que están también muy cerca de un acuerdo en este sentido. Yo creo que es importante que por primera vez en nuestra democracia, tengamos una ley de vivienda, y una ley que recoja todo lo que hemos avanzado, incluido en estos 3 años desde que estamos en el gobierno, reforzando los derechos de los inquilinos, reforzando toda la seguridad jurídica del mercado de vivienda. Pero además de la ley, lo que hace falta es que sigamos invirtiendo en ese parque público de vivienda que se ha venido desmontando desde hace más de una década, y que, siguiendo el ejemplo de los países más avanzados de nuestro entorno, es absolutamente fundamental si queremos garantizar que los colectivos más vulnerables, y sobre todo los jóvenes, disponen de un parque accesible para el alquiler, y tienen, por tanto, un apoyo para poder empezar una vida y poder vivirla con plenitud. Tenemos la celebración dentro de muy poquito del Mobile, estamos todos casi deseando, ¿no? Fue el primer síntoma de la pandemia y va a llegar dentro muy poco. Se calcula que va a haber como en torno a 35.000 visitantes. No sé si le preocupa que haya algún tipo de baja que se ha producido en unas grandes empresas que finalmente no van a acudir de manera presencial. ¿Cuál es el objetivo al final del Mobile? Bueno, yo creo que es muy importante y comparto con usted totalmente que es un símbolo. Probablemente el Mobile fue el primer acto que se anuló. Yo estuve en Barcelona en aquellas fechas y justo después se declaró el estado de alarma, o sea que fue un poco el final de nuestra vida anterior, y ahora se recupera este calendario. Ya hemos tenido Fitur, que ha sido un evento muy importante desde el punto de vista de la asistencia. Ha habido otros actos. El viernes pasado estuve también en un acto importante del Cercle de Economía en Barcelona, ya con una participación importante del público, pero sin duda el Mobile tiene un carácter simbólico, y yo estoy, la verdad, muy animada de ir a Barcelona el domingo. Tendremos la cena inaugural. El lunes vamos a organizar un cóctel, también con participación de sociedad civil y con los participantes en el Mobile, y yo creo que estamos todos deseando, ¿no?, volver a recuperar en la medida de lo posible la normalidad, y no hay nada que me preocupe especialmente. Creo que se ha reestructurado para poder tener una participación presencial y una participación online. Se ha redimensionado evidentemente lo que son las instalaciones. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que las instalaciones del pabellón que coordinamos desde Red.es pues tenga el máximo interés, y estamos todos muy comprometidos con que sea un gran éxito y que sirva un poco de anticipo para el otro gran éxito del próximo Mobile, que está previsto a principios del año próximo. Usted esta semana ha anunciado en la PIE que va a intentar reducir el fraude financiero ante el aumento de los escándalos, no solo de los criptoactivos, ¿no? ¿Nos podría referir un poco más esta línea de trabajo, concretarlas un poco más? Sí, lo que hemos estado viendo, y estamos trabajando de momento con la CNMV, pero también viendo cómo implicar al Banco de España, y estamos viendo que está habiendo un aumento del fraude financiero. Principalmente relacionado con los criptoactivos o con la actividad digital, pero no solo, también fraude tradicional de toda la vida. Y yo valoro muy positivamente la enorme sensibilidad que está teniendo el nuevo equipo directivo de la Comisión Nacional de Mercados y de Valores, porque han sido muy reactivos y proactivos al plantear que trabajemos juntos para ver cómo hacemos un plan de choque que trate de evitar que estos riesgos y que este tipo de fraudes sigan aumentando. Ya le digo que hay dos fenómenos que resultan un poco preocupantes. En primer lugar, el ámbito digital, que se presta mucho más a este tipo de engaños, y en segundo lugar, que en un momento de abundante liquidez y de tipos de interés muy bajos, pues puede resultar más atractivo, ¿no?, este tipo de conductas,
y puede resultar más fácil atraer a los clientes y engañarlos, y por eso yo creo que es un buen momento para que en este momento reforcemos todos nuestros instrumentos y sobre todo actuemos con la máxima contundencia para proteger a los ciudadanos. Voy a pasarle ya preguntas del público que me van llegando, por eso miraba el móvil. Por ejemplo, le preguntan qué presencia institucional espera de la Generalitat precisamente ante el mobile tras las últimas situaciones que hemos visto y tras el indulto que se ha aprobado ayer por el Gobierno. Pues yo espero que la presencia de la Generalitat sea la acorde a cada uno de los actos, ¿no? Yo creo que la cooperación y el buen entendimiento entre las distintas instituciones del Estado, y la Generalitat es una institución de nuestro Estado, ¿no? Es de nuestro orden constitucional, y por tanto yo creo que nos tenemos que entender de la mejor forma posible y trabajar todos en la misma dirección, porque el mobile es precisamente un excelente símbolo de lo que podemos lograr cuando el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, en este caso la Generalitat, y el Gobierno del Reino de España actuamos de forma coordinada y cooperamos para favorecer un interés común como es el de que España, y en este caso Barcelona, sea uno de los polos del debate mundial y de la innovación mundial en el ámbito digital y de las telecomunicaciones. En esa línea y a raíz de los indultos, ¿usted cree que se puede normalizar ya la vida en Cataluña? Es decir, por ejemplo, ¿pueden volver las empresas que salieron de Cataluña después del episodio del año 2017? A lo mejor es un terreno más abonado para que no se vuelvan entidades tipo CaixaBank u otras que han salido de allí para volver a su lugar de origen. Bueno, está claro que la estabilidad económica, social y política es un activo económico, es un elemento fundamental para que pueda haber un crecimiento sólido y sano, ¿no? en el tiempo, y las decisiones empresariales, pues cada una de las empresas tomará las suyas, pero sí creo que el paso que hemos dado desde el Gobierno, que es un acto yo creo de enorme responsabilidad, que se dirige no a las personas directamente afectadas, sino al conjunto de la sociedad catalana, a todos los ciudadanos catalanes que han sufrido en primera persona esa situación, esa turbulencia, esa inestabilidad agravada desde hace 3 años, pero que viene de atrás, ¿no? Yo creo que ese acto que hemos hecho es justamente para tratar de contribuir de la mejor forma posible a que, ahora que dejamos atrás la pandemia, que ya empezamos a ver la salida de estos meses tan duros, pues encaremos el futuro con una actitud positiva y sobre la base del diálogo y el entendimiento, porque yo creo profundamente que son los valores que nos tienen que guiar para la construcción de un país mejor, de una España mejor. Y cuando usted ve esta mañana que ha estado en el Congreso y ha visto la participación de Pablo Casado, que pedía la dimisión del presidente del Gobierno, que hubiera elecciones, que va a haber 3 partidos, Vox, Ciudadanos y el PP, que van a recurrir a la decisión del Gobierno, ¿qué le parece? Porque eso es un poco fracturar España, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece, y se lo he dicho así en la pregunta, aunque la pregunta iba en el otro lado, y a mí me da la sensación de que el Partido Popular está metido en una especie de bucle destructivo y negativo, todo lo ven mal. Fíjese que la situación económica, el ambiente que tenemos en nuestro alrededor, todas las empresas empiezan a ver que la situación económica mejora, todos los analistas creen que España tendrá un crecimiento muy intenso, que será uno de los motores de la recuperación, y yo, sin embargo, cada semana casi sigo recibiendo preguntas en las que son más bien monólogos diciendo que somos los peores, que todo va mal, Entonces yo creo y espero de verdad que el Partido Popular se dé cuenta y salga de ese bucle destructivo y se suba al tren del futuro de nuestro país, porque es que entre todos tenemos que construir un futuro basado en la estabilidad, en la confianza, en la esperanza y no en la energía negativa, el conflicto entre los ciudadanos o mirar al pasado y tratar de reproducir situaciones que nos llevaron a un choque de trenes absolutamente improductivo, un callejón sin salida, y la memoria yo creo que no es tan frágil como para que no recordemos dónde estábamos hace 3 años y lo mucho que hemos avanzado desde que llegamos al Gobierno, y yo creo que esta es la línea positiva en la que tenemos que seguir. También nos preguntan si lo que comentamos antes de la subida del salario mínimo deberíamos esperar o no a tener el PIB que teníamos antes de la pandemia.
Bueno, yo creo que tenemos que ir viendo, ha habido distintos informes que se han publicado recientemente, el de los expertos convocados por el Ministerio de Trabajo, el del Banco de España. Yo creo que todo esto es información útil para que veamos cuál es la senda mejor para poder lograr ese 60% al final de la legislatura. El Gobierno va a seguir actuando como ha hecho hasta ahora, marcado por dos principios, el de prudencia y al mismo tiempo el de ambición, en cuanto a no resignarnos a que se mantengan las condiciones precarias que hemos visto en nuestro mercado laboral en el pasado. Yo creo que este es un compromiso y una orientación muy clara que tenemos, y lo que tenemos es que ir dando pasos que no pongan en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo, que tiene que ser la prioridad para todos nosotros. En el caso que le preguntaba antes de las prejubilaciones, como era esta decisión del Gobierno de penalizarlas de alguna manera, ¿teme que puede haber una avalancha inmediata? Sí, me lo preguntó usted antes, pero yo no querría especular con ese tipo de conductas, porque yo quiero suponer que las empresas toman sus decisiones y los ciudadanos toman sus decisiones sobre la base de su situación económica y de la contribución y el valor añadido que tiene cada una de las personas. Yo soy muy contraria a esta especie de penalización de las personas porque tienen una determinada edad. Creo que las personas son tremendamente valiosas y a las empresas les interesa explotar en el sentido positivo, ¿no?, su valor añadido, sus capacidades y su talento hasta donde esa persona también quiera, ¿no? Entonces yo no quiero especular con ese tipo de comportamientos, porque me parece que serían muy cortoplacistas y muy poco estratégicos por parte de las propias empresas, ¿no? En todo caso, nuestro objetivo, por supuesto, es que no se fuerce a un comportamiento irracional por parte de las personas ni las empresas, sino ir progresivamente, poco a poco, avanzando hacia un mercado laboral que esté más alineado con el de otros países y que se alinee más también con nuestra capacidad de seguir siendo activos y nuestra esperanza de vida. En esa línea, y teniendo en cuenta que la esperanza de vida va a ir subiendo, ¿usted es partidaria de calcular toda la vida laboral para hacer el cálculo de las pensiones? Bueno, este es un tema de los que se están tratando en la negociación que está liderando el ministro Escrivá. Yo sí creo que la vida laboral de las personas ha cambiado mucho. Desde que nosotros éramos jóvenes, cuando empezamos la vida profesional, en la que el planteamiento era mucho más de permanencia en una misma empresa a lo largo de toda la vida profesional y también ir constantemente mejorando las condiciones de trabajo. Lo cierto es que esa realidad ya no es así para la mayoría de los ciudadanos que cambian de trabajo a lo largo de su vida, que además pueden pasar por épocas que son mejores o peores, sin ser una senda con una dirección única. Y yo creo que todo esto son elementos que se tienen que integrar dentro de nuestro modelo, pero como decía, con una perspectiva de cambios paulatinos, como hemos venido desplegando la reforma de 2011, que ha introducido cambios paramétricos que refuerzan el sistema sin por ello llevar a ningún tipo de ruptura o de inseguridad para los ciudadanos. Otra pregunta que nos envían es que el juez ha decidido imputar al presidente de Iberdrola, a Sánchez Galán, por un presunto espionaje de Villarejo. La pregunta es que si le preocupa que esta implicación de algunos empresarios desestabilice algunas compañías y pueda pasar factura a la imagen de España. Bueno, yo ignoro los extremos de este detalle. Creo que evidentemente noticias como estas no son positivas, pero no me atrevo a aventurar cuál puede ser el impacto de un tema que hasta el momento no está teniendo una importante proyección más allá de nuestras fronteras, pero sí, lamento, ¿no?, que haya este tipo de informaciones que no son buenas, evidentemente, para la imagen de las empresas o de las personas afectadas. Cuando usted venía para acá se estaba produciendo, no simbólicamente, sino realmente la salida de los presos de Cataluña. Esto es un paso, bueno, y será la imagen del telediario, me imagino, ¿no? Abrirán con ello, ¿no? ¿Qué reflexión le causa a usted cuando ve esas imágenes? Bueno, es la que ha expresado el presidente del Gobierno en estos últimos días, la portavoz del Gobierno, el ministro de Justicia. Yo creo que todos
lo vemos de la misma manera, como y lo acabo de señalar, ¿no? Creo que la decisión que hemos tomado no se dirige a las personas directamente afectadas, que por otra parte han cumplido una parte importante de su condena. Se trata de un indulto parcial, solamente por lo que respecta al cumplimiento de la pena de prisión, no a la inhabilitación. Se trata de un indulto condicionado a que no se repitan, por supuesto, conductas delictivas. Y yo creo que es simplemente una decisión oportuna, ahora que encaramos una nueva etapa en la que tenemos que decidir qué España queremos construir para el futuro, y una decisión que además se dirige muy claramente y muy directamente a los ciudadanos de Cataluña. Es un mensaje de aprecio, de reconocimiento y de compromiso con la ciudadanía de Cataluña para que entre todos retomemos, ¿no?, un diálogo, una concordia, contribuyamos a mejorar la calidad social de Cataluña y del conjunto de España. Y yo creo que este es un objetivo y un proyecto que verdaderamente es ilusionante, y sobre todo creo que la alternativa, volver atrás a recetas que se han demostrado como un fracaso total, pues no tiene ningún interés, ni tiene que ser ese el objetivo que nos guíe. Nuestro talón de Aquiles, vicepresidenta, es el desempleo, el paro, y sobre todo el paro juvenil, que es uno de los mayores paros juveniles de Europa. ¿Cuál sería la mejor receta para reducir ese paro de cara al futuro? Porque es insoportable en una sociedad como la nuestra. Sí, es un tema que a mí me preocupa muchísimo, es probablemente uno de los temas que creo que son más preocupantes, y creo que es uno de los desequilibrios más negativos o potencialmente con un peor impacto desde el punto de vista, que lastran más nuestro crecimiento y nuestro bienestar colectivo desde hace décadas. No es un tema nuevo, pero es verdad que se ha deteriorado la situación para los jóvenes desde la crisis financiera, y yo creo que no tenemos que resignarnos, que tenemos que europeizar nuestro mercado laboral. No puede ser que las tasas de desempleo juvenil de España estén muy por encima de la media europea, las tasas de temporalidad y de precariedad estén muy por encima de la media europea. El abandono escolar también. Abandono escolar, hemos conseguido empezar a reducir en estos 3 años los indicadores negativos, pero bueno, igual que ocurre con la pobreza infantil, ¿no? Y yo creo que estos desequilibrios nos interpelan y nos tienen que hacer reaccionar, y creo que tienen que ser las prioridades que persigamos en estos próximos 3 años, y el plan de recuperación es fundamental. Aquí no hay una receta mágica, no hay una única medida. Tenemos que mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Esto incluye simplificar los contratos y hacer una buena regulación del contrato de formación, pero eso incluye también mejorar la formación. Ahí, por ejemplo, porque se ha hablado de que hubiera solo 2 o 3 tipos de contratos, ¿sería partidaria de eso? Yo creo que cuanto más lo simplifiquemos, mejor, porque en este momento tenemos más de 20 tipos de contratos, lo cual al final hace muy complejo todo el funcionamiento, y sobre todo hace que el contrato por defecto sea el temporal, que justamente lleva a la precariedad, ¿no? Tenemos que atajar la extremada temporalidad de los contratos, esos contratos por horas o por días que no permiten a una persona tener una planificación normal de su vida. Tenemos que establecer un mecanismo de estabilidad en el empleo y flexibilidad interna de las empresas alternativo a la altísima temporalidad y la enorme volatilidad del empleo y del paro en los ciclos económicos. Tenemos que regular bien las subcontratas, modernizar también el marco de la negociación colectiva. Estos son los elementos principales de esa reforma laboral que yo creo que con los agentes sociales tenemos que encauzar en la segunda parte del año, porque es bueno que cuanto antes tengamos un marco de seguridad jurídica para las empresas y también para los trabajadores que nos permita aprovechar plenamente esa fase expansiva que ahora se inicia con creación de empleo de calidad. Esto es importante para los jóvenes, pero como lo es mejorar la formación, invertir en formación profesional, mejorar toda la cualificación a lo largo de la vida laboral, darles las habilidades necesarias para aprovechar los empleos verdes y digitales que se van a crear, impulsados por el plan de recuperación. En definitiva, tenemos que actuar en múltiples direcciones. Ya llevamos haciéndolo desde hace 3 años y ahora tenemos que darle un empujón con la ayuda del plan. Ha habido una medida que ha sido extraordinaria durante esta época, ha sido los ERTEs, que han conseguido regular y evitar que mucha gente cayera en el desempleo. Pero llegará un momento que el ERTE ya termine, el último plazo creo que es hasta el 30 de septiembre,
No sé, porque luego la idea de ustedes también establecer algún ERTE temporal en función de las necesidades de cada empresa. ¿Cuál es su previsión? ¿Esos ERTEs al final terminarán siendo personas que se incorporen al empleo o habrá ERTEs que se transformen en ERES? Mire, una de las prioridades principales que tenemos es que se reincorporen las personas que todavía están cubiertas por los ERTEs. Cuando decía antes, nuestra prioridad tiene que ser el crecimiento económico y la creación de empleo. Lo primero que tengo en mente son esos 460.000 compatriotas que todavía están cubiertos por los ERTEs. Es verdad que un tercio están a tiempo parcial y por tanto no están totalmente inactivos, digamos, pero yo creo que un trabajador que lleva meses e incluso más de un año sin trabajar, pues es una persona que se desanima, que se descapitaliza y por tanto tiene que ser nuestro objetivo prioritario que esas personas se reincorporen. Por eso hemos tratado de crear los incentivos para que en este trimestre, hasta el 30 de septiembre, en este último periodo de ERTEs extraordinarios, se incentive sobre todo la reincorporación de los trabajadores. Tenemos que aprovechar la campaña del verano para que volvamos a una cierta normalidad en este ámbito. Ahora bien, yo creo que el éxito que hemos tenido con los ERTEs nos tiene que inspirar justamente para diseñar ese mecanismo permanente de flexibilidad y estabilidad que nos permita, como existe en otros países, tener un instrumento alternativo a los que han venido funcionando en el mercado laboral español, que es la altísima temporalidad y las enormes fluctuaciones de empleo y de paro que han agravado todas las crisis económicas en el pasado. Los ERTEs han supuesto un éxito claro de la respuesta que hemos dado a esta crisis. Nos ha permitido proteger el empleo y las rentas de las familias, también proteger el tejido productivo y nos tiene que servir de inspiración para tener un modelo que ya sea permanente en nuestro ordenamiento jurídico y que nos permita utilizar instrumentos parecidos en el futuro y que sea uno de los elementos justamente en ese nuevo marco laboral que tenemos que construir con los agentes sociales de aquí a final de año. En ese marco laboral, ayer hubo una primera huelga general de CaixaBank. Yo creo que la primera, me parece. Tuvo bastante incidencia y la empresa rebajó el número de despidos. Usted ha hecho algunas declaraciones sobre la nueva banca, CaixaBank, con la fusión de Bankia. Me imagino que esperará que lleguen a algún tipo de acuerdo, que ese acuerdo sea lo más aceptado posible. Pero lo que no le han hecho mucho caso es sobre el tema de los sueldos de los directivos, que se ha triplicado el sueldo del presidente de CaixaBank. No sé si eso es una cuestión simbólica o va algo más allá. Bueno, yo me gustaría que no hablásemos solo de una entidad, porque realmente Sí. yo creo que los retos y circunstancias del sector financiero son generales, ¿no? Y además no se limitan a España, son características y problemas que tiene el sector financiero en el conjunto de Europa. Es un sector que está en un proceso de reconversión ante la llegada de los nuevos competidores, sobre todo en el ámbito digital, y eso supone un reto importante. Las entidades tienen que encontrar los nichos de mercado de futuro, tienen que encontrar los nuevos modelos de negocio para continuar siendo rentables también de cara al futuro y sobre todo para ser lo suficientemente sólidos como para jugar el papel que les corresponde de canalizar el ahorro en inversión, canalizar recursos al conjunto de la economía productiva. Desde ese punto de vista, yo creo que se trata de que este proceso de transformación tenga el menor coste desde el punto de vista general de nuestra economía y nuestra sociedad. Y yo pienso que los expedientes de regulación temporal de empleo, de personas que tienen un alto capital humano, de personas formadas, pues supone una descapitalización del país y por eso creo que es bueno que se produzcan de forma acordada con los representantes de los trabajadores y creo que es bueno minimizar el impacto negativo en términos de empleo, no solo también por el drama personal que supone para cada una de las personas que se ven afectadas, sino en general porque como país no tenemos por qué perder el capital humano que suponen estos trabajadores del sector financiero. Hay que tratar de aprovecharlos de la mejor forma posible. Y yo creo que esta es la línea en la que veo que la línea que están siguiendo es la que nosotros hemos tratado de instar o de inspirar desde el Gobierno y confío en que se llegue a un acuerdo adecuado que minimice el impacto negativo, como decía, en las distintas entidades financieras. Hablamos tanto de los ERTE, nos recuerdan en la pregunta que el ERTE ha sido posible gracias a que el dinero que ha venido de la Unión Europea ha aportado dinero, y si ve si es posible repetir esta fórmula en el futuro y sobre todo si el Gobierno va a tener que asumir este coste en adelante.
Bueno, me alegro de la pregunta, porque muchas veces somos poco conscientes del coste significativo fiscal que tienen las medidas que hemos venido adoptando. Entre 2020 y 2021 tenemos previsto emitir aproximadamente 150.000 millones de euros de deuda pública adicional a la que teníamos prevista. Son cifras inaprensibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero yo creo que dan la magnitud de lo que ha supuesto la respuesta pública decidida y eficaz que hemos dado a la pandemia. Este dinero se está destinando a pagar el aumento de los gastos sanitarios, las vacunas, más de 4.000 millones de euros en vacunas, el aumento de los gastos relacionados con la educación, a compensar la caída de los ingresos impositivos, por supuesto, pagar todo lo que estamos hablando de la prestación de los trabajadores autónomos, la prestación extraordinaria de los ERTES, las ayudas directas a las empresas. Estamos hablando de un gran volumen de recursos que entre todos los españoles estamos poniendo y canalizando a la economía real para protegerla. Y está muy bien y el impacto es positivo y eso nos permite ahora abordar y enfrentar de forma positiva la fase de la recuperación, pero es un coste fiscal muy importante. Por eso es fundamental que utilicemos bien los recursos públicos. La previsión que tenemos es, como hemos comentado anteriormente, que los ERTES se mantengan en el diseño que tienen hasta el 30 de septiembre y eso nos permite tener una cierta transición para ya el mecanismo definitivo que se establezca, que tiene que tener un esquema de financiación tripartito. La financiación que nos ha llegado de Bruselas para financiar los ERTES ha sido de créditos, es decir, que hemos suscrito deuda pública española, pero en muy buenas condiciones gracias al apoyo financiero que hemos recibido de Bruselas, pero es una deuda que se suma al resto y que se incorpora en esos 150.000 millones a los que me he referido, ¿no? Y de cara al futuro tenemos que ver cómo financiar estos nuevos mecanismos de la forma más eficaz posible, por supuesto. Y también de cara al futuro habrá que abordar esa deuda, ¿no? de cómo la podemos ir pagando poco a poco, imagino que a través del crecimiento económico y de la recuperación, lógicamente. Bueno, el crecimiento económico es fundamental para que podamos efectivamente seguir una senda como la que estamos de mejora de la sostenibilidad financiera de nuestra deuda. Nuestro plan de estabilidad prevé que ya en 2021, gracias al intenso crecimiento económico, podamos empezar a reducir las ratios de deuda pública y de déficit público sobre el PIB. Y yo creo que es bueno, ¿no?, que vayamos ya en una senda descendente, o más bien que retomemos la senda descendente en la que estábamos hasta que nos golpeó la pandemia. Pues mi vicepresidenta, hemos llegado a las 2 de la tarde, muchísimas gracias, imagino ya está vacunada. Sí, sí. Esto es una alegría para todos, Sí, estamos ya, sí, yo creo que vamos sí. a cumplir el 70% que anunció el presidente del gobierno y que, como dice usted, ya es un dato positivo para muchos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Muchas gracias a Servimedia. ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias a Grant Thornton por acompañarnos y a ustedes les vemos en un próximo encuentro aquí en Servimedia. Gracias.